Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos nuevamente a otra entrada de la página controlautomaticoeducación.com. Mi nombre es Sergio Castaño y en el día de hoy continuamos con nuestro curso de control realimentado. Vamos a empezar una trilogía de videos, es decir, vamos a hacer 3 videos explicando cómo es que funciona el controlador PID, aquel controlador que es tan famoso, tan común en todas las industrias. Entonces el primer video, vamos a explicar qué es lo que hace la acción proporcional del controlador, cómo funciona el controlador proporcional. Espero que el video que vamos a ver les guste. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. Entonces, inicialmente pues la base de estos 3 videos pues va a ser nuestro controlador PID, que generalmente pues ya hemos venido trabajando con este controlador en la página, donde su estructura o su lazo cerrado pues lo vemos aquí en pantalla. Simplemente tenemos la ecuación de nuestro controlador PID. Esta es la ecuación clásica que encontramos en la literatura, donde tenemos una ganancia proporcional Kc, que la vemos aquí, y la ganancia proporcional pues entonces va a multiplicar las 3 parcelas del controlador: la parcela integral, que es esta del medio, y la parcela derivativa, que es la parcela de aquí abajo. Las 3 parcelas entonces son sumadas para formar nuestra acción de control que va hacia el proceso. El video del día de hoy únicamente nos vamos a enfocar en la primera parcela, en la parcela proporcional. Vamos a ver para qué sirve y cómo es que esta parcela afecta la evolución dinámica de mi proceso. Entonces, para poder entender la aplicación de un controlador proporcional, vamos a tomar como base de ejemplo un proceso de nivel de un tanque, que lo tenemos aquí. Simplemente es un tanque abierto que ya hicimos el modelado incluso de este sistema en otro video, donde tenemos una válvula de entrada que será mi válvula de control. Esta válvula pues entonces tendrá una abertura de entrada de 0 a 100% o de 0 a 1. Tiene una válvula de salida que es una válvula manual. Esta válvula de salida será mi perturbación. Ella se mantendrá con una abertura fija, es decir que por aquí saldrá siempre un fluido constante, y que si yo manipulo entonces esta válvula, quiere decir que estoy inyectando una perturbación en el tanque. Y el tanque pues va a tener un sensor de nivel. Ese sensor de nivel pues le va a informar al controlador, y en este caso pues vamos a hacer un controlador proporcional. El controlador recibe el set point y manda la señal para un convertidor de corriente a presión que me activa o me acciona mi válvula de control, que es el elemento final de control, para bien sea aumentar o disminuir el nivel en el interior del tanque. Entonces aquí tenemos el lazo cerrado de este sistema, donde mi proceso pues es todo el tanque. El controlador es este que tenemos aquí. La salida YDT es simplemente la señal que nos está dando el sensor de nivel. Tenemos la referencia que le estamos inyectando al controlador aquí en el set point, y la diferencia entre el set point y la salida pues me va a dar un error. Ese error pues entra al controlador para poder actuar con la acción de control U, que es la que sale aquí hacia la válvula sobre mi proceso. Entonces inicialmente vamos a suponer que nuestro controlador únicamente tiene la ganancia proporcional, es un controlador P. Si vemos entonces el controlador P, pues la acción de control de un controlador proporcional es simplemente la ganancia Kp, que la vemos aquí, que multiplica el error. Esa entonces sería la señal de salida de mi controlador, que va hacia el proceso. Si vemos, ya lo dije, el error es simplemente la diferencia entre la referencia y la salida, o sea, la diferencia que hay entre lo que estoy midiendo en el tanque con relación al set point que yo le ingresé al controlador. Si lo expresamos en las variables que tenemos aquí en el tanque, simplemente la acción de control sería la abertura de esta válvula es igual a la ganancia que yo le voy a colocar a mi controlador proporcional, que multiplica a la altura de referencia, que es el set point, es cuánta altura yo deseo obtener en este tanque, menos la altura actual. La altura actual es el nivel actual del tanque, que me lo está informando este sensor de nivel. Entonces aquí tenemos la ley de control del control proporcional.
Si el error es muy grande, es decir que la señal de salida, pues el tanque está muy bajo, entonces quiere decir que la diferencia entre la referencia y la salida es muy grande, o sea, tengo mucho error. Eso implica que la señal de control va a ser muy grande, porque si vemos que si esta señal de error es grande, multiplicado por una constante proporcional, pues me va a dar un número grande, y eso implica que el controlador va a mandar a abrir casi que toda la válvula, va a hacer que esta válvula se abra mucho por causa de que el error está muy grande, es decir, por causa que el nivel está muy bajo en el tanque. Por el contrario, si este error es pequeño, es decir, si el nivel ya está muy cerca a la referencia, entonces quiere decir que mi acción de control también será pequeña, porque si este error es pequeño, entonces la abertura de la válvula también será pequeña, entonces la válvula comenzará a cerrarse gradualmente cada vez que el error comience a disminuir. Con esto entonces podemos entender cómo es que va funcionando el control proporcional. Para entender entonces cómo funciona el control proporcional, podemos hacer un gráfico entre la abertura de la válvula con relación al error. Aquí vemos entonces este gráfico que nos indica que si el error es muy próximo de 0, aquí en el eje X, si el error es muy próximo de 0, entonces la abertura de la válvula tiene que estar casi cerrada. Por el contrario, si el error es muy grande, o sea, más por aquí en el X, si el error es muy grande, quiere decir que la válvula se debe abrir bastante, casi que en su 100%. Vemos que el control proporcional es una ecuación lineal que pasa por el origen, solo que nosotros sabemos que nosotros tenemos un elemento final de control, que en este caso es una válvula que va de 0 a 100, entonces por eso no seguimos hacia el infinito, sino que simplemente aquí saturamos en el 100% y saturamos en el 0%. A partir de este gráfico sale un concepto muy importante que se conoce como la banda proporcional. La banda proporcional es esta que tenemos aquí, es decir, cuánta acción tengo yo con mi controlador proporcional para influir en mi proceso. Esta banda proporcional se conoce simplemente como el 100% sobre la ganancia Kp. Entonces vemos que la banda proporcional es inversamente proporcional a la ganancia proporcional del controlador. Esta rampa que vemos aquí tiene una pendiente Kp, es decir que Kp es el que me define la pendiente de la rampa. Y como ya dijimos que es inversamente proporcional, podemos ver que si aumentamos Kp, nuestra banda proporcional irá a disminuir. ¿Qué pasa cuando disminuye? Simplemente que cuando empieza a haber un pequeño error, vemos que el error comienza a aumentar y eso va a provocar que la válvula rápidamente, vemos, por ejemplo, el error está aquí en esta parte, entonces rápidamente la válvula se abre muy rápido. Entonces va a hacer que nuestro proceso tenga una banda proporcional pequeña. También vemos que en la banda proporcional es la región donde yo tengo control. Cuando por ejemplo la válvula está totalmente abierta, la válvula no tiene nada más que hacer sino que simplemente quedarse abierta, pues entramos a una región, no tenemos control porque ya no tenemos más acción, no tenemos más energía que inyectarle al proceso. Eso es lo máximo que podemos hacer, entonces nos quedamos en una región sin control. El caso contrario es si disminuimos la ganancia proporcional del controlador, pues vamos a notar que vamos a tener una banda proporcional mucho más grande. Quiere decir que nuestro controlador será mucho más conservador, porque a medida que va aumentando el error, pues él comienza a aumentar, a abrir paulatinamente la válvula de control. Esto entonces lo analizaremos en detalle en el ejemplo de implementación. Volviendo entonces a nuestro control proporcional del tanque, si ya involucramos entonces también la perturbación, que es la válvula de salida del tanque, si modelamos nuestro proceso, que es el tanque, este tanque puede ser modelado tranquilamente como un sistema de primer orden, yo puedo obtener cuánto está la salida de mi proceso, la YDT. La salida de mi proceso es simplemente la altura del tanque, entonces yo puedo decir que mi YDT, que es la salida del proceso, es simplemente H. H es la altura de ese tanque. La altura de ese tanque viene dado por la función de transferencia del proceso de primer orden, que es el tanque, multiplicado por la entrada. En este caso, la entrada es la abertura de la válvula, menos la función de transferencia, que sería la ganancia de la perturbación. Aquí sería entonces la ganancia que tiene la abertura de salida por la dinámica pues de la perturbación de salida,
que multiplica la abertura de esa válvula. Nuevamente este modelo matemático hace alusión a este tanque que tenemos aquí, y eso ya lo vimos en otro video. Aquí el objetivo es entender qué me hace este controlador proporcional dentro de la malla de control. Entonces aquí tenemos nuestro proceso P, que es este aquí, esta función de transferencia, y esta otra función de transferencia sería la función de transferencia de la perturbación Q. Ahora nuestra función de transferencia con relación a la referencia para la salida es simplemente, la voy a llamar como T, simplemente es el lazo directo que es el controlador por el proceso dividido 1 más el controlador por el proceso. Si nosotros consideramos que este sistema pues ya está en un estado estacionario, es decir que ya el nivel dentro del tanque pues ya se mantiene estático en un nivel fijo, pues al final de cuentas aquí nuestro proceso, que viene representado por esta función de transferencia, únicamente va a ser en el estado estacionario, va a ser representado por esta ganancia, la ganancia en el estado estacionario. Entonces vemos que la función de transferencia en lazo cerrado, que es todo esto en el estado estacionario, simplemente es mi controlador KP, que vemos aquí, por el proceso, pero en el estado estacionario el proceso únicamente es la ganancia, entonces es solo la ganancia sobre 1 más KP por K. Entonces aquí hemos llegado a la función de transferencia en lazo cerrado en el estado estacionario. Teniendo esta función podemos determinar si este controlador proporcional efectivamente es capaz de llegar a la referencia. ¿Será que un control proporcional consigue llegar a la referencia? Esa es la gran pregunta. Para poder llegar a la referencia, lo que vamos a colocar aquí en la referencia pues tiene que ser igual a lo que hay aquí en la salida. Es decir, si colocamos una referencia de 1, pues aquí en la salida o en el nivel pues tiene que haber un nivel de 1. Entonces para lograr eso, pues todo lo que hay aquí adentro de este cuadro verde pues tiene que ser aproximadamente 1. Esta función de transferencia en lazo cerrado en el estado estacionario pues tiene que ser aproximadamente 1 para yo conseguir seguir una referencia. Pero si notamos aquí en el denominador pues tenemos casi que el mismo término que el numerador, pero le estamos sumando un 1. Si vemos como le estamos sumando un 1, entonces básicamente nosotros no vamos a conseguir hacer que esto pues se aproxime a 1, que sea igual a 1. Entonces este controlador no es capaz de seguir la referencia. Pero bueno, nosotros podríamos pensar en aumentar mucho esta ganancia KP, poner una ganancia proporcional bien grande que tienda a infinito, o sea una ganancia proporcional bien alta, y con esto pues vamos a hacer que, como este término va a ser tan alto, este 1 se va a despreciar. Entonces si despreciamos ese 1, pues efectivamente nuestra función de transferencia en lazo cerrado pues va a tender a 1. No va a ser perfectamente 1, pero sí se va a acercar muchísimo a 1. Y entonces quiere decir que este control proporcional va a conseguir acercarse muchísimo a mi referencia. Solo que vamos a ver más adelante que esto no es adecuado aplicarlo en el proceso, no es adecuado aumentar mucho la ganancia de este controlador. Notemos una cosa, que si la salida de nuestro proceso, en este caso el nivel, es igual a la referencia, pues el error va a ser 0, es lógico, porque si el error es la diferencia entre la referencia y la salida, y si la salida ya llegó a la referencia, entonces vemos este error es 0. ¿Y qué pasa si el error es 0? Si el error es 0, 0 por KP me va a dar 0. Es decir que la abertura de la válvula me va a dar 0. O sea, la salida del controlador me va a dar 0. ¿Eso qué me va a implicar? Que la válvula se va a cerrar completamente. Y si esta válvula se cierra completamente y por acá siempre está saliendo un fluido, entonces el tanque se va a vaciar y va a comenzar de nuevo a tener un error. Entonces vemos que efectivamente aquí nunca vamos a conseguir tener un error 0 mantenido por el tiempo, porque siempre se va a cerrar el término aquí del error, y efectivamente pues va a hacer que mi válvula se cierre completamente. Ahora pensemos qué pasa con la perturbación. Si tomamos la función de transferencia de la perturbación para la salida, vemos que esta perturbación ya no pasa por el controlador, entonces simplemente pasa por el proceso dividido en la realimentación 1 más CP. Aquí entonces en el estado estacionario nuevamente vamos a analizar en el estado estacionario para saber si este controlador proporcional consigue eliminar o rechazar esta perturbación. Pues simplemente será P, que será la ganancia de la perturbación en el proceso dividido el lazo cerrado, que era 1 más KP por K. KP pues ya sabemos que es nuestro controlador. Entonces vamos a ver si este controlador proporcional consigue rechazar la perturbación.
Si nosotros nuevamente aumentamos mucho el Kp, pues este término, pues el 1 va a ser insignificante con relación a este término. Y como este número es tan grande, entonces él va a tender a 0. Perfecto. Cuando nosotros aumentamos la ganancia proporcional, estamos viendo que el sistema enlazo cerrado consigue rechazar la perturbación porque la función de transferencia pues va a tender para 0 y es lo que realmente necesitamos. Pero nuevamente estamos implicando que debemos aumentar mucho la ganancia proporcional, lo cual vamos a ver que no es conveniente. ¿Qué pasaba cuando aumentábamos la ganancia proporcional? Recordemos que al aumentar la ganancia proporcional, pues la banda proporcional disminuida, porque la ganancia proporcional es el inverso de la banda proporcional. Entonces, a medida que yo aumento mucho ese Kp, esta inclinación pues se va a acercar mucho más hacia el eje de la abertura, hacia el eje Y. Eso va a decir que mi válvula, que está aquí abierta, pues se va a cerrar y se va a abrir. Aquí vemos que este sería el comportamiento de la válvula. Abre, cierra, abre, cierra, abre, cierra muy rápidamente. A medida que yo aumento más la ganancia proporcional, estoy haciendo que mi válvula se abra y se cierre instantáneamente. Esto va a ser perjudicial para mi válvula, para mi elemento final de control, porque la estoy haciendo que se abra y se cierre a alta velocidad, y esto, como es un sistema mecánico, va a tender a dañarse, a deteriorarse, y obviamente pues no vamos a querer dañar o destruir pues una válvula de control, que son bastante costosas. Entonces esa es una de las razones por las cuales nosotros no nos podemos permitir o dar el lujo de aumentar la ganancia proporcional. Otra cosa es que cuando la válvula pues llega al 100%, ella no tiene cómo seguir subiendo. Entonces, por más que yo le aumente la ganancia, pues ella va a llegar hasta una saturación, y ahí tiene que esperar si consigue llegar a la referencia o no. Entonces en teoría pues un control proporcional sería, si tenemos una referencia aquí de 1, pues nosotros con el control proporcional pues vamos a conseguir acercarnos bastante a la referencia, pero no vamos a conseguir eliminar el error de offset. Y si por acá pues entra una perturbación, pues la perturbación pues lo va a mover otra vez el estado estacionario, nos va a llevar el sistema hacia otro lado. Ya vimos entonces que si aumentamos la ganancia proporcional, pues nos vamos a acercar más a la referencia, y esta perturbación pues también se va a disminuir y se va a acercar más a la referencia. Pero entonces, ¿qué podríamos hacer para alcanzar la referencia con un control proporcional? Para eso, en los controladores industriales, que por ejemplo aquí les coloqué un ejemplo de un controlador de temperatura, estos controladores, cuando aplicamos controladores proporcionales, ellos traen un bias. El bias es simplemente, lo vemos aquí en el lazo de control, simplemente a la salida del control proporcional hay una suma con el bias. El bias es un número manual que nosotros podemos programar en los controladores, y con base a este bias nosotros podemos eliminar ese error en estado estacionario. Entonces simplemente tenemos que nuestra acción de control UDT es normalmente la misma Kp, que es la ganancia proporcional por el error, que es la referencia menos la salida, y ahora se le suma este bias, que será un número manual que nosotros le vamos a programar al controlador. Y ahora notemos que si en caso de que la referencia es igual a la salida, entonces nuestro error va a ser 0. Si el error es 0, simplemente nuestra acción de control va a ser igual al bias que le habíamos programado manualmente a nuestro proceso, y ya eso va a hacer que nuestra válvula no se cierre completamente como pasaba cuando únicamente teníamos el controlador proporcional. Entonces, viendo eso en el diagrama estático de la banda proporcional, nosotros teníamos que nuestra banda proporcional era esto aquí. Al involucrar un bias, entonces lo que estamos haciendo es que esta rampa pues se desplace hacia la izquierda. Entonces vamos a empezar, ya no vamos a empezar aquí en 0 como empezábamos anteriormente, sino que ya empezamos en un valor que será el valor del bias, y vamos a incrementar la banda proporcional con ese bias hasta pues alcanzar el 100% del elemento final de control. Nuevamente pues la inclinación de esta pendiente es la inclinación de nuestra ganancia proporcional, y con esto pues conseguimos eliminar el error en estado estacionario, que ya lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Ahora, ¿qué valor le vamos a colocar a este bias? ¿Cuál es el valor manual que debemos colocarle? Para eso nos vamos a basar en la ecuación de salida. Sabemos que la ecuación de salida ya lo hemos expresado, es la función de transferencia de P menos la función de transferencia de la perturbación, ¿cierto? Entonces la función de transferencia de P multiplica el error, multiplica la entrada UDT
y la función de transferencia de Q pues multiplica la entrada Q. Si lo llevamos al estado estacionario, pues simplemente en el estado estacionario, o sea, cuando esta salida está en el estado estacionario, es simplemente las dinámicas transitorias desaparecen, únicamente nos van a quedar las ganancias, queda K en el estado estacionario por U, que es esta señal de control U en el estado estacionario, menos K de la perturbación en el estado estacionario, este SS es el estado estacionario, por Q, que es la perturbación en el estado estacionario. Entonces el valor que le vamos a colocar a ese bias pues es el valor que vamos a calcular aquí. Lo calculamos con esta ecuación. Nosotros sabemos que nosotros deseamos llegar a la referencia, entonces a la salida, que la salida llegue a la referencia. Entonces digamos que si la referencia es 1, pues YSS sería 1. Nosotros ya conocemos cuál sería la salida en estado estacionario. La salida en estado estacionario tiene que ser igual a la referencia. Entonces simplemente despejando USS vamos a encontrar cuál es el valor del bias. Haciendo esta ecuación, pues eso nos va a dar un valor numérico y ese será nuestro valor del bias. ¿Y qué pasa si no tenemos perturbación? Si la perturbación es 0, pues simplemente el bias se reduce a la salida en estado estacionario dividido la ganancia de mi proceso. Con esto entonces yo ya sé qué número manual le puedo colocar a este bias y ese bias me va a servir para este proceso específico en ese punto de operación. Entonces por último vemos que las características del controlador proporcional es que me permite acercar el sistema al set point, aumenta la velocidad del sistema y por último el error en estado estacionario puede ser eliminado con un bias. Vamos a ver entonces el ejemplo del tanque simulado en Simulink para ver cómo es que trabaja. Muy bien, aquí estamos en Simulink. Entonces tenemos este lazo cerrado. Aquí tenemos nuestro tanque, que es la función de transferencia de primer orden del tanque. Simplemente tiene una constante de tiempo de 5. Aquí entonces tenemos la ganancia, que es la ganancia de la válvula de entrada. Tenemos la ganancia de la válvula de salida. Entonces esta sería pues la función de transferencia con relación a la referencia a la salida. Entonces la ganancia K es 2. Y la función de transferencia de la perturbación con relación a la salida, la ganancia es 1. Aquí entonces vemos que en la válvula de salida la vamos a mantener fija en 45% de abertura de la válvula y nosotros entonces vamos a controlar el sistema, el lazo cerrado, con un controlador proporcional. Aquí entonces tenemos el bias, le estamos sumando el bias. Inicialmente estamos colocando el bias en 0, estamos eliminando el bias y vamos simplemente a tratar de controlar el sistema con el control proporcional. Aquí tenemos una ganancia proporcional de 1, entonces si abrimos este bloque podemos aumentar o disminuir la ganancia proporcional. Lo mismo si abrimos este bias, podemos aumentar o disminuir el valor del bias. Inicialmente pues comencemos con él en 0 y si abrimos este bloque podemos aumentar o disminuir la abertura de la válvula de salida, que va a ser mi perturbación. Comencemos entonces con la ganancia proporcional igual a 1, le damos simular. Aquí no tenemos ningún bias, entonces vemos aquí la respuesta del sistema. Vemos que el sistema pues se acerca a la referencia, que es 1, pero obviamente él tiene un error en estado estacionario y en el minuto 20, aquí en el minuto 20 por este step pues le apliqué la perturbación. Quiere decir que aquí yo como tengo el señal de más en los dos lados, quiere decir que yo estoy cerrando la válvula de salida y al cerrar la válvula de salida pues está aumentando el nivel del tanque. Vemos que entonces que la ganancia proporcional pues no llega a la referencia y tampoco rechaza la perturbación. Aquí en el otro gráfico pues vemos la acción de control. Vemos que él tiene una acción de control bastante moderada. Él comienza aquí en 2 y pues él se estabiliza aquí casi que en 1. Entonces vemos que es una acción de control bastante moderada en nuestra válvula. Es una acción correcta, coherente, y que aquí entra pues la perturbación. Él nuevamente la abre para intentar como rechazarla, pero vuelve y se estabiliza porque el controlador no es capaz de rechazar este tipo de perturbación. Vamos a aumentar entonces un poco aquí en la ganancia proporcional. Si aumentamos por ejemplo en 10, si la aumentamos en 10, vamos a ver cómo se comporta mi sistema.
Vemos que al aumentar la ganancia proporcional, el sistema se acerca mucho a la referencia y que la perturbación también se rechaza. Ella se atenúa mucho y se está acercando cada vez a la referencia. El problema lo vemos aquí en la acción de control. Vemos que en la acción de control el control empieza ya casi en 20. Vemos que en 20 pues ya estamos exigiendo mucho la válvula. Aquí porque es simulación, es como si yo pudiera inyectar energía infinita en este sistema, pero en una vida real, pues en la vida real es insólito. Yo no tengo energía infinita para inyectarle al sistema. Entonces obviamente si aquí a la ganancia proporcional pues vamos a meterle más una ganancia de 20, pues él se va a acercar cada vez más a la referencia, se acerca cada vez más a la referencia, pero vemos aquí que cada vez pues le estoy inyectando más energía infinita, así como un impulso gigantesco. Entonces obviamente esto no es físicamente realizable. Volvamos entonces a la ganancia de 1. Aquí teníamos entonces la ganancia de 1, que realmente comenzamos una acción de control en 2, perfecto, y vamos a colocarle el bias. Recordamos que el bias viene dado por esta expresión. Aquí sabemos que la referencia en nuestro caso es 1, aquí la ganancia de la perturbación es 1, la variable de salida de la válvula la tenemos en 0.45 y la ganancia del proceso es 2. Como lo vemos aquí, ganancia del proceso 2, ganancia de la perturbación 1, la perturbación la tenemos en 0.45. Entonces podemos calcular cuál será el valor de nuestro bias. Inicialmente vamos a considerar que tenemos la perturbación nula. Vamos a decir que no consideramos la perturbación para programar el bias. Entonces simplemente vamos a programar la salida, que en este caso la referencia, pues la salida en estado estacionario yo quiero que sea 1, entonces sería 1 dividido la ganancia del control del proceso. Entonces ya vemos que la ganancia del proceso es 2, o sea que 1 sobre 2 es 0.5. O sea que yo debo colocarle al bias un 0.5 para poder eliminar el error en estado estacionario. Entonces vengo aquí al bias, vemos que el bias está en 0 y ya sé que tengo que ponerle 0.5. Al ponerle 0.5 al bias, entonces vamos a simular y vamos a ver si consigo eliminar el error de offset. Vamos a simular. Y efectivamente pues veo que conseguí eliminar el error de offset y llegué a la referencia. Aquí en el minuto 20 pues obviamente entró la perturbación y la perturbación sacó mi sistema de la referencia, porque yo no pensé o no proyecté el bias pensando que no iba a entrar esa perturbación. Vemos aquí que no importa si yo aumento la ganancia, por ejemplo pongámosla en 3.2, la ganancia proporcional, vamos a acelerar la respuesta o la llegada a la referencia. Vemos así entonces que la respuesta a la referencia pues es mucho más rápida y la perturbación vuelve y se atenúa. Obviamente pues estamos haciendo que también la acción de control sea mucho más agresiva. Volvamos aquí entonces la ganancia en 2 y ahora vamos a llevar en consideración también la perturbación. Si llevamos en consideración ahora la perturbación, sabemos que esta perturbación, la ganancia es 1 por QSS, que es 0.45, o sea que 1 menos 0.45 aquí arriba me va a dar 0.55, dividido 2 sería 0.275. Entonces si le coloco 0.275 en el bias, aquí le colocamos al bias 0.275, tenemos una ganancia proporcional de 2, pues me debe llegar a la referencia una vez haya entrado la perturbación. Vamos a darle play y efectivamente vemos que el sistema, cuando le aplicamos el escalón, pues él sube, queda aquí con un error en estado estacionario porque aquí todavía no ha entrado la perturbación. Pero una vez entra la perturbación, como nosotros involucramos el diseño de la perturbación aquí en el bias y lo pusimos 2.75, vemos que una vez entra la perturbación pues él alcanza la referencia, entonces conseguimos llegar a la referencia.
Amigos, eso es todo por el video del día de hoy. Espero hayan entendido cómo funciona un control proporcional, cómo gracias al bias podemos eliminar el error en estado estable, y vemos que efectivamente pues el control proporcional no consigue llegar a la referencia, pero vemos que la acción proporcional me permite acercarme mucho a la referencia. Ya en los próximos videos pues veremos para qué sirve la acción integradora del controlador PID, que es esa acción justa la que me va a permitir llegar a la referencia. Y también en el próximo veremos para qué sirve la acción derivativa del controlador PD. Espero hayan entendido entonces, no se les olvide entonces para qué sirve un controlador proporcional. Inscríbanse al canal, denle me gusta, compartan esta información con sus amigos para que más personas conozcan sobre la página. Allá en la descripción del video les dejo el enlace para ir a mi blog. En el blog pues vas a encontrar mucha información sobre esto y nos vemos en la próxima entrada de Control Automático Educación.